A partir del siglo XVI, Arica cobra mayor significación porque se vincula directamente con la extracción de plata en el Cerro Rico de Potosí. Eso significó que una serie de productos como el azogue circularan por este puerto. Arica pasó a ser parte de toda una economía colonial que necesitó de mano de obra. Así, numerosos esclavos llegaron a las costas ariqueñas para vincularse al trabajo potosino, pero también para participar en la producción agrícola de las haciendas. Y no necesariamente fueron las haciendas, sino también que el trabajo portuario requirió de mano de obra, en este caso, africana. Es el primer proceso que se da en Latinoamérica, un proceso donde llegan los esclavos africanos a suplir una tarea que lamentablemente no podían suplir los indios porque bueno, se habían muerto muchos por la enfermedad y cosas así, y fue por necesidad traer africanos, y aparte que en ese tiempo se dio mucho el tema de que había muchos tratados en la Europa que permitían la esclavitud. En las incipientes regiones que se estaban desarrollando también aparece Arica en este caso como una ciudad un poco de paso, no tan importante como otras que habían en Latinoamérica, pero sí una ciudad importante de paso. ¿Por qué paso? Porque en Bolivia se estaba desarrollando harto lo que era la extracción de plata del Cerro Rico de Potosí. Entonces, geográficamente Arica está en una posición en donde la cordillera de los Andes tiene como una descontinuación. Entonces nosotros genera que, en este caso, que seamos un paso casi directo hacia Bolivia. Durante el largo siglo XIX, la composición de la sociedad ariqueña, pero también de los valles de Azapa, Yuta, Chaca y también la serranía, fue constituyéndose por población africana. De hecho, los censos de 1846, de 1866, de 1871, de 1876, antes de la Guerra del Pacífico, indican que cerca de 2.000 personas, o sea, más del 50% de la población en Arica y sus valles eran africanos. Tanto los que habían descendido de esos esclavos encadenados que habían llegado a partir del siglo XVI, como también todos los que fueron asumiendo la libertad a partir de 1855, cuando Ramón Castilla, que era de Tarapacá, va a abolir la esclavitud en todo el Perú. Ya la última etapa que tiene que ver con el proceso de la creación de las naciones en América, el proceso de pasar, ¿no es cierto?, de estos grandes territorios que pasan a ser estados-naciones ya. Cuando Chile empieza a descubrir en este caso que en esta zona, o la zona, digamos, de La Pampa, ¿no es cierto?, a la altura de Iquique, van a empezar a encontrar grandes salitreras y que el salitre servía mucho para lo que en ese tiempo se estaba explotando, que era la pólvora por la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, y cosas como por el estilo que se estaban requiriendo mucho. Empieza, ¿no es cierto?, a generar una necesidad, ¿no es cierto?, de estas tierras. Lo que después, bueno, nosotros conocemos un poco la historia, que después se transforma, ¿no es cierto?, en una gran guerra en donde se enfrentan los tres países que estamos fronterizos, en este caso Bolivia, Perú y Chile, y en el caso de estricto rigor va a ser más denso entre Perú y Chile. Con la Guerra del Pacífico marcó un antes y un después en la historia de los afrodescendientes. No solamente el hecho bélico hay que entenderlo desde las batallas, sino que la guerra marca el pulso de la historia regional, ya que se va a generar un cambio en el eje de las identidades. Así, toda la influencia peruana, todo ese acervo político, toda esa experiencia republicana que los afro habían experimentado, ahora van a pugnar, van a colisionar con un nuevo Estado que por la fuerza se va a imponer tras ser vencedor en la Guerra del Pacífico. Arica, ¿no es cierto?, es tomado por los chilenos, y desde ahí en adelante se genera un proceso que es bastante cruel, sobre todo con el pueblo afrodescendiente. Lamentablemente, las decisiones que se toman en esos movimientos políticos se van a tomar desde las capitales, en este caso Santiago, muy lejos de Arica, y Lima, muy lejos también. Ellos no tenían mucha idea de lo que realmente pasaba aquí, entonces ellos tomaban una decisión, pero aquí en Arica pasaban otras cosas. Eso significó que se acordara un plebiscito que se realizaría a partir de 10 años de firmado el Tratado de Ancón. Este plebiscito nunca llegó a realizarse, pero sí fue un
antesala para que una serie de procesos de orden político, pero también de orden identitario, fueran tomando forma y se fueran accionando, en todo el territorio. Así se va a dar inicio a un proceso que es reconocido por los historiadores de la Universidad de Tarapacá como es la chilenización. Para nosotros la chilenización, para los afrodescendientes, para nuestros abuelos especialmente y bisabuelos, fue una aculturación de nuestra identidad. Fue el momento donde nuestra identidad cultural corrió el peligro de desaparecer. Había que desaparecer todo lo que sonaba o que parecía peruano, tanto como costumbre o tradición. Entonces en ese proceso hubo una estrategia de blanquear. En ese proceso de chilenización afectaron en varios elementos culturales. Por ejemplo, la iglesia castrense se hace cargo de todas las iglesias, ¿ya? La iglesia militar. Los militares se hacen cargo, expulsan a los curas peruanos en ese periodo, entre 1900 y 1920, y en ese momento empieza a poder cuidar y tratar de que algunas cosas no se confundieran con el patriotismo, ¿no es cierto?, o la nacionalidad peruana. Cuando la iglesia castrense toma acá en Arica, prohíbe a San Martín de Porres, ¿ya? San Martín de Porres es el santo negro. Y también lo que no se prohíbe es la Cruz de Mayo. Hay una tradición católica que en cualquier parte de América se hacía. Incluso la Cruz de Mayo tenía una relación, una estrategia de evangelizar, ¿cierto?, a tanto indígenas como negros. Entonces no había relación. Lo que sí, en la Virgen de las Peñas, que ahí estaba muy enraizado el tema de la identidad negra a través de los bailes morenos, ¿ya? Los bailes morenos de paso, que de la primera compañía hasta la octava compañía son compañías de negros, de morenos, y que fueron fundadas por familias familias negras. Aquí, ¿no es cierto?, en Arica van a empezar a nacer lo que se llamaron las ligas patrióticas, que van a ser en este caso grupos de chilenos que van a tratar en este mismo marco de chilenizar, ¿no es cierto?, pero desde su perspectiva, de una perspectiva a lo mejor mucho más violenta, mucho más exhaustiva, y en este caso que generara un cambio casi radical, ¿ya? Porque existía este peligro, había muchos negros que no se querían reconocer como chilenos, y en fin. Otros sí se reconocieron como chilenos a la fuerza en este caso. Y nos vamos a sumar también a una segunda en este caso, razón muy importante, que Chile quiso tratar de chilenizar, pero a su vez también quiso blanquear. ¿Por qué blanquear? Cuando hablo de blanqueamiento, porque en 1910, ¿ya?, se cumplían los 100 años de la independencia de Chile. Chile va a cumplir su primer centenario, sus primeros 100 años, ¿cierto?, de independencia. Por ende, tenían que hacer una fiesta chilena, lo más grande posible. Y eso va a generar en este caso que Arica resulte, ¿no es cierto?, casi como un experimento social, porque van a empezar a llegar gente del sur que va a traer su cultura chilena, ¿no es cierto?, y tratar, ¿no es cierto?, de implantarla acá. Se van a contratar profesores para que vayan a los colegios y le enseñen sobre héroes patrios, sobre nacionalismo, sobre las fechas importantes para Chile, sobre el himno de Chile. A nuestros abuelos, bisabuelos, le enseñaban le corregían las palabras. Palabras que eran peruanas, entre comillas, pero eran de alguna forma de una tradición más ancestral. Por como un ejemplo, cuando le decía, señora profesora, el Carlos me pegó en la bemba. No, eso no se dice bemba, dice boca. Profesora, él me tumbó, me empujó, me tumbó. Sí. No, eso no se dice, eso es peruano. Entonces, habían frases, terminologías afrodescendientes que empezaron en los colegios a cambiarlos.
en el arte culinario. También hubo una invasión tremenda en la culturización de nuestra identidad negra. Por ejemplo, antiguamente los abuelos al picante de guata, que todos lo conocemos hoy día en el norte, en Arica, los abuelos y bisabuelos nos decían que se llamaba picante de mondongo, ¿ya? Y cuando uno analiza la palabra mondongo, entre las investigaciones africanistas que existen, la palabra mondongo o dongo significa guata en africano. Pero acá, en este proceso de chilenización, la palabra mondongo sonaba peruano. Y al sonar peruano había que prohibirlo. Entonces ya no se llamaba picante de mondongo, sino se llama picante de guata. Después, el poroto con arroz. Yo siempre digo que hay un efecto de chilenización bien fuerte. Antiguamente, el poroto se hacía el puro finito, el frito, todo el sazón, el pinito que se hacía, y se cocía el poroto solo, y se hacía con poco zapallo y nada más. Y le echaban después, se le acompañaban el arroz graneado, blanco. ¿Cuál es el efecto de la chilenización? ¿En qué momento lo chilenizan? Ponerle la rienda, el poroto con rienda. No se prohibió, pero se le agregó la rienda, porque tenéis que comer poroto con rienda, porque eso es un plato chileno. Entonces, ese proceso fue un proceso de blanqueamiento y de desaparecer al negro. Que en 1910 ya Chile se autodefinía como un país de blancos. Para ser chileno había que ser blanco. Por ejemplo, cuando uno habla también del vals peruano, todas las familias negras y ariqueñas bailan vals peruano. Y se sienten negros bailando vals peruano. Nosotros nos sentimos orgullosos bailando vals peruano, pero no porque ser peruano, tiene que ver con una negritud. La negritud tiene que ver con un tema un tema más cultural, de que si bien nuestros abuelos y bisabuelos eran fenotípicamente negros, ¿cierto? Ellos heredaron una identidad cultural que fue transmitida hacia nosotros, que tiene que ver con alguna cosmovisión. Entonces, hablar de negritudes tiene que ver con cómo yo me siento afrodescendiente, cómo me siento parte de esta cultura. Entonces, la identidad cultural, la negritud en esta zona, tiene que ver con creyendo en la Virgen de las Peñas, bailando morenos, ¿ya? Comiendo picante mondongo, porotos con arroz, o comiendo camote con aceituna, o criando gallos de pelea, también que muchos negros buscan sus negritudes criando gallos, o creyendo en la Cruz de Mayo. ¿Ya? Creo que la Cruz de Mayo fue uno de los elementos culturales que más se aferraron a los afros en un proceso de chilenización, porque como no tenía problema que no se visualizaba a través de una nacionalidad, ¿cierto? Logró ser que las familias se aferraran más a esta tradición. Cruz de Mayo, Juan Río y descendientes. Este es de las primeras familias que llegaron casi acá en el Valle de Azapa y se quedó en este sector, en el kilómetro 6 de Pago de Gómez. Y bueno, el abuelo puso esta cruz acá arriba porque bendijera la parcela, el terreno, de todos los frutos bendecidos que da durante el año. Entonces, bueno, y nosotros hemos seguido con nuestras costumbres, enseñándole a los niños, a los más chicos, para que no se pierda, porque esa es nuestra identidad de los afros. Se supone que estamos luchando para ser reconocidos, entonces debido a la Cruz de Mayo, ¿qué más de una cruz se puede sacar de las primeras familias que llegaron y pusieron las cruces en el cerro? Entonces de ahí se puede sacar del árbol genealógico, se puede sacar el certificado que puede darle a nuestro futuro si llegamos a ser etnia. La cruz consiste en que los venimos temprano porque por la altura que tiene, que es una de las cruces más altas, alumbrarla, a cantarle, a agradecerle, a pedirle por los enfermos, por los niños, por la familia, por los frutos que dan cada parcela de la familia. Y bueno, esto se hace una vez en el año. Esta Cruz de Mayo es para San Juan, 24 de junio, así lo puso el abuelo. Entonces nosotros queremos seguir con lo mismo, 24 de junio subimos sagrado, sea el día que sea, pero sea el 24 de junio. Y de ahí, de acá, como él estaba acostumbrado
En ese tiempo, como eran un poquito machistas, los hombres venían a arreglar la cruz, a adornarla, todo. Y las mujeres se encargaban de adornar la parcela, de recibir a los invitados. Después el abuelo Juan, cuando llegaban abajo, después de alumbrar la cruz, él se preocupaba de que todos los invitados estuvieran bien atendidos. Y él era el último que se servía, porque a él le gustaba que todos los invitados estuvieran bien atendidos. Bueno, el significado de la cruz es como una fiesta, es una fiesta, pero una fiesta de unión, de que las familias se unan, de que no se pierda, porque es lo más bonito y lo más sagrado para nosotros los afros. En la cruz se recuerda a todas las familias que ya no están, a los tíos, a los primos, a todos los descendientes de las familias de la cruz, Juan Ríos y descendientes. Ser negro en Arica durante el proceso de chilenización traía consigo acciones de violencia en contra de los afrodescendientes, porque el color de la piel delataba automáticamente, o por lo menos para las autoridades de la época, y las acciones civiles y paramilitares, significaba ser peruano, ser enemigo del bando chileno. Te perseguían, te violentaban, tus derechos eran vulnerados. A nuestros abuelos y bisabuelos fueron perseguidos. ¿Ya? La historia cuenta que en Arica, bueno, se iba a hacer un plebiscito en 1927, ¿ya? Y si en 1900 se firma, dice vamos a hacer un plebiscito en el año 27 y le vamos a preguntar a los ariqueños y a los tacneños si quieren seguir siendo chilenos o volver a ser peruanos, ¿ya? Entonces en ese plebiscito los que votaban eran hombres, no eran mujeres, eran hombres. Entonces de ahí se inicia un proceso de la época del terror, que es la chilenización y a la vez la época del terror, de persecuciones. Porque los chilenos empiezan a traer chilenos de mal proceder. Gente que estaba en la cárcel, que estaban desertores de patria, que no querían hacer el servicio militar, todo ello ya. Si quieres estar libre, vente y ven a hacer patria a Arica y a Tacna. Ven a hacer patria y tenéis que escarmentar y votar a todos los peruanos. Marcaban con una cruz las puertas. Y eso te decía que tenés que irte porque tú soy un peruano, un cholo renegado, un negro renegado que vas a querer votar por Perú y no por Chile. Y eso existió. Entonces empiezan a votar y acá en Azapa los negros, cuentan los abuelos que los padres de ellos arrancaron al otro lado, a Sama. Arrancaron al Perú, algunos arrancaron al Callao, mi bisabuelo arrancó al Callao porque fue amenazado. Muchos de los que arrancaron eran amenazados. Entonces tenían que arrancar para proteger sus vidas. Si bien la dictadura fue un proceso muy difícil, la época del terror, de la chilenización, fue una de las violaciones a los derechos humanos más fuertes que hubieron, una violación de derechos más fuertes que tuvieron los ariqueños, especialmente los negros y negras. También hay una violencia de orden simbólico. Si sabemos que había un fuerte componente sociodemográfico, o sea, más del 50% de la población eran negros, esto significó que incluso en las caricaturas de la época, como las revistas Corre, Vuela, Zigzag, Sucesos y otras, desde la metrópoli santiaguina se realizaron diseños, dibujos, croquis, sobre todo caricaturas en las cuales la población local ariqueña era dibujada como afros, siendo la sátira, siendo la burla, en este caso, de los dibujantes metropolitanos, un motor también para denostar al africano, o al descendiente africano, mejor dicho. Nuestros abuelos se empiezan a casar entre blancas. O sea, un negro, abuelo negro, se casaba con una abuela blanca. Una abuela negra con un hombre blanco. ¿Por qué? Porque en términos así es una de las expresiones más importantes de amor que tenían nuestros abuelos o bisabuelos, de blanquearse para ser chilenos. Porque no querían, no podían, porque si se casaban entre negros y negras, seguían estigmatizados como peruanos. Entonces hubo esta violencia que hubo en la chilenización hacia nuestras comunidades afro, fue afectada hacia nuestros abuelos y bisabuelos. Y ellos, en forma de proteger, trataron de blanquearse también, porque no era bueno ser negro. La gente que estaba aquí, que en este caso tenía mucha pertenencia afrodescendiente,
tenía dos opciones, o volverse chileno o volverse peruano. ¿Ya? Mucha gente en este caso se vuelve peruana y decide irse de Arica. Pasa el tiempo, ¿no es cierto?, y no se habla más de lo afro en casi todo el siglo XX. Existían familias negras que a lo mejor seguían haciendo sus tradiciones, pero no se habla mucho hasta el año 2000. Está una tía mía que es hermana de mi mamá, se llama Sonia Salgado, ella es como la fundadora del movimiento en Chile. En ese momento ella ejercía como alcaldesa de la comuna de Camarones, motivo por el cual fui invitada a Santiago a recibir un premio por su gestión como alcalde, como alcaldesa. Van a una reunión que se hace en Santiago en donde el presidente Lagos afirma a viva voz de que en Chile no había negros. Y ellas se paran, ¿no es cierto?, en la reunión y le dicen que como que no hay negros y nosotros qué somos. El año 2000 va a marcar en este caso una nueva versión de esta búsqueda de identidad. Y de ahí en adelante la familia Salgado junto con otra familia, ¿no es cierto?, grande afro, empiezan a organizarse. Ella llega a Arica a finales del año 2000 con la idea de formar una ONG. Y de a poco fuimos conociendo gente, fuimos dando a conocer la organización. Y se nos fueron incorporando familias. En ese contexto también conocimos al Cristian, a la familia Báez, y a varias más familias importantes del Valle. De ahí en adelante se hicieron varios intentos de trabajo por mi parte con jóvenes en ese tiempo, adolescentes, Sonia con mujeres, con adultos, con familias, desde los ejemplos que podíamos tomar, igual con los encuentros que teníamos con las agrupaciones afros del resto de los países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces fue en ese camino que también empezamos hacia finales del año 2001 con el rescate de lo que hoy día conocemos como la tumba o el tumbe afroariqueño, tanto en ritmo como en danza. Gustavo El Canto, que es periodista, él empieza a buscar información y empiezan a preguntar cómo era la música antes, cómo se hacía, qué hacían, qué cosas, ¿no es cierto? Y de ahí nace, ¿no es cierto?, esta recreación de lo que se conocía como el tumbe, o la tumba carnaval que decía. Hizo un trabajo de investigación, fue apoyado por Johnny Olis, que es un compañero que es afro-uruguayo, que hoy día se dedica a la construcción de tambores y es músico también de Sabor Moreno y de tumba carnaval. Y bueno, ¿y quién les habla? Que me tocó ver toda la parte de danza. Entonces entre los tres impulsamos a través de un proyecto Fondar todo el rescate. O sea, Gustavo ya venía trabajando de antes, nos sumamos en su trabajo investigativo y finalmente postulamos un proyecto el año 2002 que su resultado fue la creación de la primera comparsa en la actualidad, digamos, que fue la comparsa Oro Negro, y eso fue el día 6 de enero del año 2003. Nos pusimos en contacto con la gente más viejita, con los abuelos, que muchos de ellos hoy día están fallecidos, y nos fuimos encontrando con un relato similar entre varios de ellos que hablaba de percutir lo que tuvieran a mano, un tarro, una olla, la mesa. Y que tenía una connotación en la cual se pegaban caderazos. ¡Pah! El toque de la cadera, pegarse con la cadera, tumba, eso es tumbar, o el botarse. Incluso algunos decían que competían y se botaban. La Connie entonces empieza a generar la constancia de que el baile debería en este caso evocar a las tradiciones, en este caso de los trabajos ariqueños. Entonces dice, ya, ¿qué vamos a hacer con la danza? Hagamos pasos que representen esto, y representan los pasos ya de la raima aceituna, de cortar caña de azúcar, en este caso de pescar, en fin de los oficios que hacían los negros. Pero esos pasos nosotros los sacamos para ser bailados en comparsa. Y de verdad hay varias maneras de bailar el tumbe. Una de ellas es en comparsa, que es como ustedes lo ven para el carnaval, que son estos bloques, ¿cierto?, donde hay una persona que va de guía adelante tirando señas o mudanza, como se llama igual, y los bloques van siguiendo, y esa manera de bailarlo sirve para desplazarse en un pasacalle, por ejemplo. También ha ido sufriendo como una suerte de evolución igual en el tiempo. Ya eso es súper importante decirlo porque casi todas las danzas afro que tienen raíz afro y que han llegado a los distintos lugares del mundo tienen un sentido de fertilidad, de erotismo, de coquetería,
Y distinto no es el caso del tumbe. Y a nosotros nos ha pasado que a través de los bailes hemos ido enganchando gente que fue autorreconociéndose como tal, pero entraron bailando. Desde ahí yo me atrevería a decir que el tema de las comparsas ha sido el principal enganche de autorreconocimiento de los afroariqueños. Y la música empieza a agarrar una índole muy bonita porque Johnny Oris, con Gustavo del Canto, se le ocurre, viendo, ¿no es cierto?, que había muchos barriles de aceituna de azapa botados en las antiguas casas. Dice, no, ¿y por qué no hacemos un tambor de los barriles? Así evocamos también a la antigua tradición de hacer el raima y de la aceituna ariqueña y bla, bla, bla. Y ahí empieza, como digo, un desarrollo en grande, como un dominó, ¿no es cierto?, que se va cayendo y va botando y va creciendo, creciendo, creciendo y va generando, en este caso, una avalancha de conocimiento frente a los... no estamos exentos de la globalización, por ende, empezaron a llegar instrumentos que no eran propios de la cultura, pero que se adaptaron tan bien que al final quedaron como parte fundamental. Tenemos, por ejemplo, el caso del chequeré, que es un instrumento que se hace en una calabaza con semillas, que es no originario de aquí, pero que se adaptaba tan bien a la música de nosotros, y que también era muy llamativo, que al final se fue generando eso. Obviamente, todo esto no es, la cultura no es algo estático, no es algo que nosotros podamos meter al refri y congelar. Y hay que tener un cuidado frente a eso también, porque nosotros hay una eterna lucha entre lo que se conoce como la tradición y la modernidad. ¿Cierto? La tradición, por un lado, ¿no es cierto?, tratando de mantener cosas que se mantengan por los años y se arraiguen, ¿no es cierto?, a una cultura, y la modernidad también tratando de meter, ¿no es cierto?, todo lo nuevo, las cosas, ¿no es cierto?, las nuevas tendencias y cosas por el estilo. Y ha sido tan importante lo que hemos logrado que hoy en día, por ejemplo, ahora en julio, vamos viajando con Salvador Moreno a Santiago a enseñar a la misma gente que baila en el ballet folclórico nacional, el Bafona. O sea, algunos nos llaman pidiéndonos que les enseñemos lo que se ha aprendido, lo que se ha generado en base a la cultura afro. O sea, imagínate, que un ballet folclórico nacional te pida eso, que después, quién sabe, a lo mejor el otro año vamos a estar viendo en el Festival de Viña, en la apertura, un poco de música negra de Viña. Ahora, el deber es que el Estado chileno de una vez por todas los reconozca, porque ellos llegaron esclavizados a estas tierras y jamás fueron migrantes. Por lo tanto, hay una deuda histórica que tenemos todos con los afrodescendientes.